Habíamos quedado en la ecuación macro fundamental, que es lo que había estado explicando antes, qué podía estar pasando con cada una de estas distintas variables para el caso argentino, y vamos a dar una vueltita más de tuerca a lo que es este tema. Vamos a utilizar, en vez del término PBI, directamente la Y. ¿Mm? La Y por ingreso. ¿Se acuerda que había una identidad contable? Ingreso, ir igual al gasto, igual al producto. Bueno, esto es el PBI, que al mismo tiempo es el ingreso. Dijimos por la ecuación macro, sin considerar acá el sector público, es una expresión sin sector público, que era el consumo más la inversión, más las exportaciones, menos las importaciones. Perfecto. El ingreso de las familias puede ser destinado a lo que es el consumo o el ahorro. El ingreso puede ser destinado por parte de las familias al consumo o, y aparece una letra nueva, la letra S, el ahorro. La letra esta S va a ser el ahorro, ¿sí? Después este ahorro servirá para financiar, porque hay ahorro en la economía, es que uno puede financiar la inversión, puede financiar el gasto que hay dentro de la economía. Entonces, paso la C de este lado y me queda ingreso menos consumo, que acá les definí ya que es el ahorro de la economía. Este ahorro de la economía es igual a lo que quedó del lado de la derecha, mirándolo de frente. La inversión más las exportaciones menos las importaciones. O sea que el ahorro es lo que tengo disponible para financiar mi gasto de las empresas en bienes de capital, y el saldo que quede entre lo que exporto y lo que importo. Piénsenlo un poquito más amplio, no es tan solo exportación de mercadería, sino de bienes y de servicios. Eso me va a acercar a lo que llamamos la cuenta corriente. Ustedes en principio de economía no vieron balanza de pagos, ¿no? No, No, profe. vimos bastante poco en Bueno, principio económico. no se preocupen. Entonces, lo que les digo es, hasta acá me van siguiendo. El ahorro no es más que haber pasado la letra C del lado de la derecha al lado de la izquierda y decir, bueno, I menos C, el ingreso menos el consumo es el ahorro. Piénselo usted a nivel familiar, lo que no consumen lo ahorran. Otra cosa es que después como empresa pueden llegar a invertirlo. Si no, es el plazo fijo hecho en el banco. Ese es el ahorro, alguien le pide la plata prestada al banco y ahí es donde está invirtiendo. Bueno, entonces, si paso también la letra inversión de este lado, me queda que el ahorro menos la inversión es igual a lo que exporto menos lo que importo, o siendo más amplios, el saldo de la cuenta corriente de la economía. ¿Qué me está diciendo esto? Que si mi ingreso, acá el ahorro ¿qué es? Ingreso menos consumo. O sea, si mi ingreso no da para cubrir mi gasto, y si este es un saldo negativo, se va a reflejar en una cuenta corriente, en una diferencia entre exportaciones e importaciones de bienes y servicios que es negativa. Ahora, ¿cómo hice para vivir si estoy viviendo esta situación? ¿Cómo hice para financiar mis gastos? Me faltaba plata para seguir viviendo. Mi ingreso, menos lo que consumen las familias, menos lo que invierten las familias, las empresas, discúlpenme, es un número negativo, ¿sí? Esto es menor que cero. Pero esta inversión se realizó y este consumo también. ¿Qué es lo que sucedió? Pedí plata prestada. Recurrí al ahorro, pero fíjense que tiene este asterisco, y ya el término asterisco lo usamos antes, que es el ahorro del resto del mundo. Me endeudé con el resto del mundo. Ahora imagínense que en un año o en un mes, lo llevamos a una familia, mi ingreso es 150 y mi gasto es 140. Bueno, ahorré 10. Ahora resulta que mi ingreso es 150, pero subí mi gasto a 160. Ahí desahorré. Está bien, me comí los 10 que había ahorrado. Ahora el otro mes gasto por 170 y mi ingreso sigue siendo 150. Estos 20 ya fue usar la tarjeta de crédito. El mes que viene, si mantengo la misma manera, lo que voy a encontrar es que en vez de gastar 170, voy a pagar, pongámosle un número cualquiera, 175. ¿Por qué? Porque resulta que vinieron los intereses de haber usado la tarjeta de crédito el mes pasado. O sea que voy a tener que financiar ya no 20, sino 25.
Esa es la historia de nuestra deuda. En el año 73, Argentina no estaba endeudada. En el año 76, si había una deuda era mínima, porque ahí ya fue entregado por Isabel Perón con algún desequilibrios macroeconómicos importantes en la economía. Ahora, nuestro primer default dentro de la, o mejor dicho, en la transición en lo que es, pues ya vamos 9 default, pero en ese default, que fue en la transición entre lo que es el gobierno democrático, Claro. el default era mínimo. En la suma que al final terminamos canjeando es de 40.000 millones de dólares, si no me falla la memoria, cuando salimos del default en el año 91-92, con un acuerdo Brady en el año 92. Ahora, ya el default que hace Rodríguez A, que toma el gobierno y no puede afrontar la situación, ya nos vamos a un default de 98.000 millones de dólares más algunas deudas que teníamos con organismos supranacionales. Cristina Kirchner deja el gobierno con un endeudamiento externo de cerca de 200.000 millones de dólares y Macri deja en diciembre del año pasado el gobierno con un endeudamiento total que estaba encima de los 300.000 millones de dólares. Estamos hablando de 320.000 millones de dólares, salvo que me esté fallando la memoria en este momento. O sea que nosotros hemos tenido la capacidad de multiplicar varias veces la deuda a lo largo de todos los últimos, está bien, 40 años, pero en moneda dura, en moneda dólar. Esto es porque si van a ver ustedes la balanza de pagos de Argentina, o sea, las cuentas externas de Argentina, registradas en lo que es la balanza de pagos, van a encontrar una historia de un país que siempre gasta por encima de sus posibilidades, que tiene un nivel de vida por encima de sus posibilidades, gracias a que tiene una chequera de la cual le aceptan los cheques, le aceptan la tarjeta de crédito, y cada tanto dicen no podemos seguir financiándote lo que es infinanciable, y Argentina dice no puedo pagar, y ahí pasa otra vez un montón de cosas que llaman ajustes de mercado, y después volvemos otra vez a salir y decimos nunca más, pero cada 10, 15 años Argentina vuelve otra vez a caerse. Esta vez tuvimos un periodo más largo porque nos dieron más margen de endeudamiento, si no nos hubiésemos caído ya en el año 2018 o hubiésemos hecho las cosas que había que hacer en el año 2018, sobre todo 2017. Pero bueno, la cuestión es que estamos acá, debemos una suma de dinero que en este momento ya es, dada la devaluación, depende cómo consideremos nuestro PBI, un 80% del PBI no es tan grande al lado de Italia quizás, al lado incluso de Estados Unidos o de Japón, que están superando el 100% del PBI. El problema es que nosotros no podemos, y eso lo hablamos antes cuando había que generar una financiación del déficit fiscal que tenemos que afrontar, no podemos pagar ni esta deuda ni la que tenemos que generar para financiar el gasto público que tenemos que afrontar en este momento para salir de la situación que estamos viviendo. Resultado, nadie piensa que Argentina pueda poder cumplir con sus obligaciones y eso hace que se haga difícil de financiar la refinanciación argentina, salvo que se mejoren un poco las condiciones, ojo, no tanto, pero se mejoren las condiciones a los acreedores que sean amantes del riesgo. Pero para concluir, no irme por los extremos, lo que va a pasar, nuestro gran problema es que siempre recurrimos al ahorro del resto del mundo para financiar. Y yo acá no puse algo que sería el gasto público. Porque si hay algo que gasta mucho Argentina, no necesariamente en el consumo de las familias. Y hay un profundo faltante de inversión en Argentina. Lo que yo acá no puse es la variable gasto público. Podría romper un poco la ecuación y ponerle la T, así queda más claro que estaría también acá la T, pero lo que voy a encontrar es que sería, lo puedo romper un poco la ecuación macro y decirles, ¿y qué pasa si tienen T y le ponemos como un resto o déficit fiscal directamente, gasto público, así yo sé que esto me da un valor negativo, ¿no? Es por el déficit fiscal. Bueno, si vos además de comprar demasiado al resto del mundo, acá tenés déficit fiscal, lo que voy a encontrar es que tu faltante de ahorro es tremendo y tu aumento de endeudamiento es gigantesco. Pero ¿por qué no está en la ecuación directamente eso? ¿Por qué Porque no los está? impuestos están metidos dentro del consumo, entonces rompe la ecuación, no queda bien visto. O sea, te queda el gasto público solo. Si respeto la ecuación macro, como le estaba dando al comienzo, esto queda de esta manera. Entonces Claro. siempre te queda el gasto público.
o pongo de este lado ahorro menos inversión menos gasto público. Lo puedo presentar de alguna manera, pero no queda tan claro el tema del déficit. Entonces, Ah, yo lo que hago es te presento ahorro, menos inversión, menos gasto público como algo que absorbe, ¿sí? Y después sí, exportaciones menos importaciones, y es otra forma de poder presentarlo. El tema es que se represente que acá estoy viendo cuánto es la dimensión real de exceso de gasto que hay en la economía, y cuando vean la balanza de pagos de Argentina se van a encontrar que de golpe han sido 30.000 millones de dólares por año durante varios años seguidos, y justo coincide con el incremento del endeudamiento entre la gestión Kirchner y la gestión Macri. Entonces, cuando vos tenés 4 años, con Cristina ibas con menos 15.000, 16.000 millones de dólares por año de déficit y cuenta corriente. Después saltaste a 30.000. Y a lo último le metiste 50.000 más de deuda con el FMI. La verdad es que si sumás los déficits y cuenta corriente más los del FMI, tenés la suba del endeudamiento externo argentino, el endeudamiento total de Argentina, desde el final de la gestión Cristina con la gestión Mauricio Macri. Entonces, nuestro problema está en que somos poco competitivos, todo lo que queramos, pero al mismo tiempo que tenemos un Estado que gasta mucho al lado de lo que genera de ingresos, lo cual implica que hay que salir a buscar dinero al resto del mundo para poder financiar esta estructura estatal que tenemos. Quizás esta situación de pandemia, siento que hubo superávit en exportaciones dos años seguidos, me parece. estoy diciéndote de memoria, el año pasado, o sea, porque ustedes van a tener la balanza de pagos, los últimos datos que presenta el INDEC, un informecito que se lo subí a Classroom. No quiero macañarte, pero son 65, 66 mil millones de dólares de exportaciones y unos 45, 48 de Bueno, eso no se importaciones. repitió unos par de años también, El anterior también, habías el anterior tenido también. no tan grande. Lo que Sí, tuviste es el último trimestre del año pasado, que ya te dejó superávit de cuenta corriente de ese trimestre. sí, No venías con déficit de cuenta corriente los primeros 9 meses. claro. Pero si vamos a la masa exportaciones e importaciones, vas a encontrarte que sí, tuviste un superávit de 17, 18 mil millones de dólares tranquilamente el año pasado. Lo que pasa es que después tenés toda la pérdida. Imagínate esto, quiero ubicarlos. Vos le debés plata al mundo. ¿Qué tenés que hacer en otro periodo? Por eso dije lo del banco y los 5.000 que pagás de más y todo. Si yo este año te tomo esta suma de dinero, el año que viene y no cambio nada estructuralmente, voy a requerir quizás una suma igual por el propio gasto de más usual que realizo operativamente mi conducta, pero además voy a tener que cubrir esto, El interés, el interés sobre el capital, o claro. sea que me va a ir aumentando. ¿Y al otro periodo qué va a pasar? Y bueno, va a ser S1 por tasa de interés y un S2 que va a ser el ahorro que tengo que tomar neto para poder financiar lo operativo, pero además la carga financiera. En la cuenta corriente, y ahora les voy a presentar cómo es la balanza de pagos, está los gastos financieros también. O sea, los intereses, las utilidades, los dividendos van dentro de la cuenta corriente. Entonces, si vos te endeudás, la parte esa de servicios financieros de la cuenta corriente, más lo que serían servicios reales, turismo, fletes y todo, es como una bolsa de piedras que se come todo lo que es el superávit comercial neto de Tuviste, tenemos más soja exacto, que lo que le compramos de tela al mundo. ¿Sí? Por eso la cuenta corriente te termina dando negativo. La claro. parte de bienes es positiva. Si la tomás como balanza comercial tradicional, tipo mercantilista, que no se vendían servicios sino bienes, esa te da positiva. Ahora, la parte de servicios te mata. Porque incluye no tan solo los intereses, sino las utilidades. Y cuando se acuerdan que hablábamos de PBI, el PBI nacional, discúlpenme, el PBI que es interno y el Producto Bruto Nacional, les decía, hay una diferencia que es el INFE, ingreso neto de los factores del exterior. El Banco Santander cierra balance en Argentina y si gana plata, lo puede enviar a su casa matriz. Y así General Motors y distintas empresas que todo el mundo conoce.
Resultado, tenés un flujo de utilidades y dividendos que se va hacia afuera, en términos netos, por la cantidad de capital que ingresó en Argentina para financiar su necesidad de factor capital. Esto puede ser deuda. El capital, ¿cómo puede ingresar? Todavía no lo hemos visto, pero me anticipo acá. El capital puede ingresar. Esta plata que digo, recurro al ahorro del resto del mundo. Puede ser deuda, pero también puede ser inversión directa extranjera. O deuda, o me compro acciones en el mercado de capitales. Una empresa argentina emite acciones y viene un extranjero y se compra esas acciones. Cuando esa empresa argentina dé utilidades, ese extranjero manda lo que le entra de utilidades por dividendos, los hace girar hacia afuera. Esto es directamente que me entre y me ponga en una planta de algo, la minería en Salta. Me viene entonces una empresa de afuera que quiere invertir 500 millones de dólares, Tesla, y me hace el proyecto de inversión. Me gana la sociedad argentina, que es subsidiaria de Tesla, dinero, pero es 100% de Tesla. Resultado, cierran balance y mandan la plata para afuera. Lo mismo pasaría con un banco, pero no hablar nada más de banco. Y así pasa con PGR, que es vaca muerta, 250.000 hectáreas en vaca muerta son de una empresa, Phoenix, y no me acuerdo el resto del nombre en inglés, que, si se fijan, era antes Andes Energía, que fue comprada por una transnacional del rubro del petróleo y que cotiza en Londres. Entonces, vaca muerta, que es nuestra joyita y todo, 250.000 hectáreas, no 4 hectáreas de campo, son propiedad de una empresa inglesa, o que tiene por lo menos su cotización en Londres, y si buscan en el panel general de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, de BIMA, van a encontrarse que dice PGR, cuando cliquean dice Phoenix algo, bueno, esas son las acciones residuales que queda en el mercado argentino. Pero entonces tenés inversión de extranjeros que entraron, por un lado, acciones directamente comprándose empresas, poniendo los ladrillos, los fierros, todo para invertir acá, una Chevrolet o un banco, y si no, directamente deuda. Estas son las maneras por las cuales entra capital en una economía. El tema es que en cualquiera de los casos, esto es ahorro del resto del mundo, y después se lleva los intereses, las utilidades o los dividendos. Y esto es lo que me aparece en la cuenta corriente, haciéndome una cuenta corriente que en el año 2005 era menos 3.000 millones, termina 15 años después siendo menos 30.000 millones. O sea, igual ese requerimiento, lo ideal del requerimiento es capitalizarlo justamente para que te aumente tu producción, no solamente adquirir una deuda. Nosotros nos endeudamos para pagar gasto corriente. O sea, si yo me Claro, endeudo claro. a nivel Ahí está personal para invertir, aunque sea en mercadería, o en cancelar deuda más cara por una más barata, estoy haciendo algo bien financieramente. Hago rotar la mercadería, la vendo y me cancelo la deuda, o me la iré cancelando. Imagínense, me endeudo en 100, le obtengo el 20% mensual a una mercadería, no le gano mucho, pero pago una Pero, tasa de interés en un claro, banco de 7. El 13 que me genere es ganancia pura, ¿sí? Y me voy sacando la deuda, y voy precancelando deuda, haciendo todo. Eso está bien. Con eso me compro fierros para poder producir cosas, bueno, pagaré la deuda y mientras algo hago con esa máquina. El problema está en si me endeudo hasta por acá para para pagar interés. viaje de vacaciones. Oh, bueno. Se puede hacer, ahora pasó, tengo la fotito, me subí a Instagram, Facebook, todo. Después viene la tarjeta de crédito. Se puede hacer, lo hago, no hay problema, pero porque pagás cuotas sin interés y todo, ahora ir y poner la tarjeta para hacerte el viaje soñado a Miami, a Disney o a donde quieras, y después vivir para pagar la tarjeta es el sueño del pobre. Así sos pobre, así se empobrece una economía. Pagamos planes con deuda y la verdad que vas a ser pobre. Lo lógico sería pagar lo que podés con tus posibilidades, y si te endeudás para financiar tu exceso de gasto, más vale que sea muy racionalizado en qué gastás, porque estás quemando tu ingreso futuro para poder pagar la deuda. Más vale que razones qué vas a hacer con ese dinero. Parece gratis endeudarse cuando no pago mañana. En el momento que tenga que pagar no voy a poder gastar para poder pagar esa deuda. Entonces ahí se hace la rueda. ¿Qué hago? Me endeudo más y hago una bola de nieve hasta no poder pagar, y ahí me caigo.
Bueno, es la historia de Argentina desde 1800, no, iba a decir 1890, no, 1835 hemos tenido problemas de deuda, no me acuerdo en el medio, 1890, 1930, y me estoy comiendo algún problema de endeudamiento antes del 83. Son 9. Ahora de memoria tendría que fijarme de cuál me estoy olvidando de los defaults. Es decir, nada que ver, ¿no? Pero todo el endeudamiento que está haciendo ahora el Estado no está tomando deuda, lo está sacando de reserva, porque después va a tener que pedir igualmente deuda. Yo dije deuda, impuestos o M, pero no por importaciones, sino M ofrecido, llamémoslo, oferta de dinero. Vos estás creando dinero. Impuestos no te están pagando nada. En el pequeño break que les di, Claro. además resolver el sistema, bajé, o sea, estoy en la planta alta, bajé para servir un poco de agua así, y la verdad que escuchaba un informativo, y estaban hablando del tema de los impuestos, que nadie paga un solo impuesto, en un momento, A24, y todos los problemas que hay de recaudación y todo. O sea, esto no es que, cuando venga ganancias el mes que viene, yo estaba hablando este sábado, una empresa tiene que pagar como 7 millones de pesos de ganancias, no tiene la plata. Están sacando plata guardada para poder pagar los sueldos. ¿Qué vamos a estar sacando plata de dónde para pagar además ganancias? Pero como es la ganancia de 2019, tienen que pagarla. Y además van a estar los anticipos de ganancias. Desde junio, julio van a estar pagando anticipos de ganancias. ¿Anticipos de qué ganancia? Calculados sobre la ganancia del año pasado. No tienen facturación. Entonces te vas a encontrar que estos impuestos van a tener que hacer un plan de pago sobre los pagos de ganancias. Ya postergaron, van a tener que postergar más. Si no tiene sentido, a uno le paso 10.000 y le cobro 40.000 de ganancias. Y cuando ya hablas de millones, y la empresa va a irse a la convocatoria y se terminó. Y nadie va a pagar un impuesto. Toda esta historia, digamos, como que empieza el desastre en junio, en realidad, porque ahí Parte empieza, económica, esperar el pago de sueldos de claro, de todo lo que es aguinaldo, desembolsamiento, eso ahí empieza. aguinaldo, olvídate. Sí, bueno, a lo que voy es eso, justamente la presión que van a tener todos por eso. ¿Cómo van a ser los municipios para poder pagar los sueldos de los estatales? Claro, ya de ahí. Comunas, municipios para pagar sueldos. Cuando al mismo tiempo, por otro lado, están corriendo para poder cubrir los gastos, las horas extras de los médicos, esto, lo otro. ¿Cómo va a ser? Y va a tener que empezar a reasignar gastos. Rosario tiene 1.400, 1.300 personas que quieren macañar en el área de cultura. ¿Hay Rosario algún baja. proyecto firme en que se basen ya a reducir algo? ¿Usted sabe más o menos algo firme Y yo presenté uno, postulé uno, está en análisis por parte de un bloque para directamente asignar el gasto de cultura, parte del gasto de cultura, supuestamente está presupuestado para Rosario 36.000 millones de pesos, una parte se lo lleva a un área que hoy no está trabajando. Están en la casa, Claro. no están haciendo nada. Bueno, entonces esa gente puede reasignar por lo menos contratos, distintas cosas, o por lo menos el gasto operativo, no están prendiendo la luz ni nada. Va a haber plata que va a sobrar, que no se va a haber gastado. Entonces esa plata, si es que existe, y no la da la nación, la provincia y nada, algunos, que esa plata se use, por ejemplo, para, ¿sabes quién? En este caso en particular, alguien que va a ser muy necesario, incluso en el caso de extrema pandemia, y que por uso de instalaciones que van a ser los grandes clubes. Está el club de barrio, también el ojo mediano y el grande. Vos tenés hoy asociaciones que son clubes que tienen 400 empleados y no tienen ingresos porque la gente dejó de pagar los ingresos, las cuotas. Entonces te estoy hablando de provincial, gimnasia de esgrima, jockey. Sí. Quizás hay gente que tenga más posibilidad de pago y no deje de pagar, y otros que van a tener más dificultades de pagar, y sus socios van a dejar de pagar porque van a razonar, yo hasta octubre no voy más al club, o septiembre. Resultado, entre comer y pagar la cuota del club, el club me está cobrando grupo familiar 6.000 pesos. Miren nada más online cuánto cobra un club, y estoy hablando de uno medianamente económico, no uno caro. Si no me veo uno caro, está encima de 10.000 pesos, grupo familiar quizás más. Entonces me voy a encontrar que hay gente que tiene que pagar 12, 14.000 pesos de club, y otros tienen que pagar 6.000, y de golpe lo único que tienen, porque era un comerciante o un industrial de acá, es sueldos que pagar y nada de ingreso. ¿Qué es lo primero que dejarías de pagar? Los gastos superfluos del club. Ahora, los empleados del club siguen siendo empleados del club. O viene papá Estado y les trae la plata,
o un porcentaje de la plata les va a traer, el resto tiene que salir de las cuotas, hay que ver cuánto están pagando las cuotas. No solo hablo de Newell's y Central, estoy hablando del resto de los clubes de Rosario. Entonces, por lo menos esa plata puede ir ahí, así como otra plata puede ir hacia otro lugar y así sucesivamente. Cada uno podrá ver. El tachero hoy está haciendo de globo. O sea, están viendo cómo sobrevivir haciendo eso. Ahora, un club no lo puede hacer. Y así va a pasar con los gastos centrales y con distintas cosas. Uno se va metiendo en cada cosa en particular y viendo cómo resolver. Ahora, esas infraestructuras quizás son necesarias para refugiar gente dentro de 20 días. Para dejar gente viviendo adentro y que no estén viviendo en una villa. Acuérdense que Rosario tiene 300.000 personas viviendo en villas. Saben que fue el segundo caso en la Villa 31 de alguien con coronavirus. Sí, esto es... Es cuestión de semanas, no es que estamos salvados. En 2 semanas somos Brasil o somos Italia en 3 semanas. Entonces, imagínense, yo hoy salí un momento por un tema y si, o sea, iba a un banco y veía pasar gente por todos lados. Y ahora, ayer llegaron los test, así que para mí ahora va a haber una curvita para arriba, por una cuestión lógica de que se van a ver revisar más personas. Si nada más me da positivo, no sería el problema. El problema es que un porcentaje de esos positivos, sabemos que un 20% Que recibe vayan a... atención Claro, médica. Y los sí, otros sí, que son sí. positivos tienen que ser aislados. ¿Dónde los voy a aislar? Tengo ¿cómo se llama esto? El hipódromo preparado para unos cuantos cientos de personas. Creo que llega hasta 1000. Para Rosario, el 1% de la población son 10.000 personas. Entonces, por más que el sector público haya preparado 2.000 o 3.000 camas y haya 6.000 en hoteles, si un porcentaje de la población da positivo de un 3% o 4%, voy a encontrar que no tengo lugar para las 40.000 personas. Ahí voy a estar usando los clubes. O sea, voy a tener lugar, voy a usar infraestructura de otros lugares. Tendrán sus camas, todo. No estoy hablando para que necesite la internación grave. El que tenga que ser separado para no Sí, por contagiar protocolo. mientras que es positivo. O sea, un protocolo como están haciendo en Rosario en los hoteles. Bueno, eso en Rosario vos tenés 7.000 camas, 8.000 camas de hotel. No más que eso. Es más, Rosario no va a tener plata para pagar la instalación del hotel, porque Buenos Aires está pagando 1.000 pesos por noche cada persona. Y le lleva la comida y todo. Hay que ver si Rosario tiene el presupuesto, o alguien confía que Rosario le va a pagar, va a ser a cambio de TGI, vaya a saber. Los clubes, si reciben algún tipo de reasignación de gastos, pueden devolver con infraestructura en el caso de tener que cubrir esa necesidad edilicia para hacer la cuarentena de gente que dé positiva y que no requiere una atención médica como si necesita alguien que va a estar en los sanatorios. ¿Sí? Es cuestión de pensarlo, armé todo el proyecto, todo, está hecho un proyecto de varias páginas, todo, y está hoy en análisis. Siendo asesor puedo hacer esas cosas y después se analiza si es viable o no es viable, si se da para adelante y pasa o no al nivel ya de los concejales. Pero lo que quiero decir es una idea dentro de las 20.000 que debe haber para tratar de reasignar este gasto, que nos lleva a tener que endeudarnos todo o pagar un montón de impuestos. Es reasignar algo de gasto. El problema está en que esto ya no lo tenés, y ahí está lo que decíamos. Disculpame si no me olvidé de tema. Hoy estamos recurriendo a esto, y esto es inflación o aumento de tipo de cambio hacia el futuro. ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguna? No. Quiero avanzar esperen, en este temita. Y ahora paso a la balanza de pagos. ¿De qué estuve hablando hasta ahora? De que ha habido, de que lo que hemos experimentado, lo que experimentamos, es un desequilibrio de nuestras cuentas externas. En términos teóricos se le dice desequilibrio de balanza de pagos. Ahora vamos a explicar qué es la balanza de pagos. Y lo que decía es los saldos negativos de la cuenta corriente, lo que estamos presentando antes. Ahora, si esto es temporal, se habla de un desequilibrio temporal de balanza de pagos. Si es constante, se mantiene el tiempo, es más, se van agravando, tengo un desequilibrio estructural de balanza de pagos, o también llamado desequilibrio fundamental de balanza de pagos. Los desequilibrios temporales de balanza de pagos se financian. Es como que tengo, si yo supiera que estos son 2 meses, y después vuelve otra vez la actividad sin problema, uso la tarjeta y la pago cuando vengan
las vacas gordas otra vez, llamémoslo así. El problema está si yo sé que esto es 1 año y medio de esta situación. Debo salir a replantearme un montón de gastos que estructuralmente ya no puedo financiar. No es que voy a decir, bueno, en Netflix lo pago con la tarjeta, vamos a algo básico, ¿no? El seguro del segundo auto y total, el nafta no la gasto, la cochera, bueno, lo pago, total, después volveremos a usarlo durante junio o julio. Ahora, si yo sé que no voy a usar el auto, menos un segundo auto, de acá a diciembre, porque siquiera puedo salir a la calle con el auto, y no puedo pagar la tarjeta, y me están prestando tasa cero para pagar la tarjeta, cerraré los ojos, eso es un desequilibrio estructural, y daré de baja el seguro del auto, vender el auto y daré de baja Netflix. Porque estructuralmente ya esa estructura de costos, esa estructura de gastos no puede ser afrontada por mí. Eso es un desequilibrio fundamental de balanza de pagos. Y ahí viene la palabra fea que a nadie le gusta. Cuando tengo un desequilibrio fundamental de balanza de pagos, y esto va a quedar para más adelante, voy a tener que hacer un ajuste. ¿Vieron que dicen el gobierno el ajuste y esto y lo otro? Es teórico el término ajuste. Y el ajuste puede ser por el lado de los precios o por el lado del ingreso. El ajuste de precio, me anticipo, es mejorar tu tipo de cambio real de alguna manera. Generalmente la más fácil es, o la que parece más fácil, subo el tipo de cambio. Y el ingreso es justamente bajar tu ingreso real lo suficiente tal que termines mejorando tu competitividad, pero a fuerza de qué? De que sin mover el tipo de cambio y sin esperar que los precios internacionales se muevan a favor tuyo, bajes tanto los precios por no consumir tus bienes en forma doméstica que termines ganando competitividad, o sea, una profunda recesión. O sea, o recesión o mejorar competitividad por aumento de tipo de cambio. Las dos generan costos sociales muy importantes, pero es como que llegué acá. Me pesé esta mañana, estaba en 107 kilos 500. Digo, si sigue la cuarentena, exploto. ¿Qué me queda? Hacer un régimen. Bueno, discúlpenme, y lo estoy grabando, tendría que no grabar esto. Entonces, mi duda es, ¿hasta cuándo dura esto y hasta dónde aguanto sin morirme engordando? ¿Qué tengo que hacer mañana? No desayunar como estoy desayunando, no tomarme el cafecito con esto, no hacer esto y lo otro y cenar como estoy cenando. Perfecto, un derroche de calorías en un ser humano. Me va a doler muchísimo si agarro 4 galletitas de agua mañana y me hago un mate cocido. Me voy a querer morir, ¿no? Pero es el ajuste. ¿Por ¿Sí? qué? Porque estás en una situación estructuralmente no viable. Entonces tenés que tomar medidas que son un costo social, pero ya te fuiste a algún lugar donde requerís de ese costo social para reencauzar la situación que está perdida. Si seguís así, vas a tener un problema grave. Se lo estoy llevando a algo así que es más mundano, más hasta risueño, para entender. Vos estuviste gastando por encima de tus posibilidades durante 15 años. Y antes hiciste lo mismo, y antes hiciste lo mismo. Y te fueron prestando. Ahora se terminó la posibilidad de financiarte. Hoy decretamos que no podíamos pagar y que vamos a usar, hoy justamente estamos en esta clase, que nos vamos a tomar los 30 días que tenemos de plazo para ver si cumplimos o no la obligación que hoy no cumplimos. Y mientras estaremos negociando lo de la deuda, si nos aceptan los acreedores. No llegamos a buen acuerdo. Lo que es nuestra renegociación de nuestra deuda, y la pandemia va a ser retroalimentada por las consecuencias de un default que parece gracioso. Si bueno, entramos en default, ¿qué nos va a pasar? Se te corta el comercio exterior. Porque empezás a tener problemas de embargos a nivel internacional. O sea, sería muy tonto entrar en un default total con tasas internacionales del 0,60 a 10 años. Pero bueno, podemos llegar a hacerlo. Y la verdad es que las consecuencias en términos del PBI, o sea, los 12% de caída del PBI del año 2002, mientras que el mundo crecía, fue justamente porque entramos en default. Entonces uno está hablando de caída, el Banco Mundial, el FMI de Argentina cayendo el 5% por la pandemia. Si además le agregan un default, nos vamos a ir sí encima del 10% de caída del PBI. Y no haber gasto. Sí, estuve leyendo que hasta se pensaba un 12%.
¿sí? Contra un 5 que se preveía, 5 o 6 que se preveía, ya se está pensando en eso, ¿no? 11, 12. Y que no puede, es más, puede ser más todavía porque no vas a poder financiar el gasto público y si lo financiás como lo estamos haciendo, pero en medio de un default, en junio estás en una hiperinflación, Claro. en realidad. Y con una hiperinflación, tu caída del PBI, ojalá fuera del 5, del 10 o del 12. Y el Uf, caos social que vamos a tener va a ser muy grande. Y cuando hay caos social, la gente no invierte ni consume, se compra la latita de atún y se queda adentro, porque afuera te están saqueando. claro. Entonces, estamos en una situación en donde estamos viviendo una situación social complicada que se está paliando a partir de que hoy todavía el peso sirve para ir a comprar cajas y camiones, equipos de mercadería, y el Estado la entrega a la gente que lo necesita. Pero la verdad es que se está haciendo eso en los conurbanos. Ahora, ¿qué pasa si el proveedor dice, yo no te puedo entregar esta mercadería?